Saludos, mi nombre es Eugenio y hoy 10 de abril vengo a compartirles los datos del avance del COVID-19 coronavirus en los países de Sudamérica, en Estados Unidos, México e Italia, el país que tenemos como referencia. Bueno, acá podemos ver la curva de Estados Unidos claramente, de Italia y Brasil que comienza a distinguirse. Bueno, ahora vamos a hacer el recuento del número de casos en cada uno de los países al día de hoy. El corte lo hice aproximadamente a las 8:30 de la noche. Italia al día de hoy tiene 147.577 casos. Perú tiene 5.897 casos. Chile 6.501 casos. Ecuador 7.161 casos. Argentina 1.975 casos. Colombia 2.473 casos, Brasil 19.922 casos, Uruguay 494 casos, Bolivia 275 casos, Venezuela 175 casos, Paraguay 133 casos, México 3.844 casos y Estados Unidos 504.576. Y acá está el gráfico con todas las curvas de los países. Estados Unidos, Italia, Brasil y los demás países, que vamos a verlo en el siguiente gráfico. Bueno, Brasil obviamente es el referente en Sudamérica porque tiene la mayor cantidad de casos, 19.922. Le sigue Ecuador con 7.161, Chile 6.501, Perú con 5.897, México con 3.844, Colombia con 2.473, Argentina 1.975. Los demás países comienzan a distinguirse poco a poco, como Uruguay, Venezuela, Paraguay y Bolivia. Bueno, cada uno de nuestros países podemos tomar como referencia la curva de Brasil, cómo se está desarrollando, si de alguna manera similar o por debajo de la curva. Bueno, ahora vamos a ver el número de casos por cada millón de habitantes en los países. Al día de hoy, Italia tiene 2.438 infectados por cada millón de habitantes. Estados Unidos tiene 1.584 infectados por cada millón de habitantes. Ecuador 414, Chile 340, Perú 178, Uruguay 140, Brasil 95, Colombia 49, Argentina 44, México 31, Bolivia 24, Paraguay 19 y Venezuela 6. Ahora vamos a ver cómo se están desarrollando las curvas en cada uno de los países y el número de casos activos. Italia tiene este tipo de curva, como podemos ver. En el transcurso de las semanas se ha ido tratando y aplanándose poco a poco. En estas últimas semanas cada vez ya está más cerca del tan anhelado pico y tiene más recuperados que fallecidos. Ahora vamos a ver el número de casos activos. En total son 98.273 casos activos en Italia, 30.455 recuperados ya y 18.849 personas fallecidas. Como vemos, Italia poco a poco ha comenzado a llegar al pico porque ya está comenzando a disminuir el número de nuevos casos activos. Por eso que esperamos, como siempre digo, que el número de recuperados comience a aumentar y el número de casos activos a disminuir. Con eso se podría decir que ya la enfermedad está controlada y cuando los casos comienzan a descender el número de casos activos. Ahora vamos a ver en los demás países. En Perú tiene este tipo de curva. En los últimos 3 días ha presentado una aceleración en el número de casos, en el número de nuevos casos. El día de hoy ha ido reduciendo, ayer también. Y bueno, también está aumentando el número de recuperados y también de fallecidos. Vamos a ver el número de casos activos en Perú. 4.159 casos activos, 1.569 recuperados y 169 personas fallecidas. Chile mantiene la tendencia, la uniformidad en el tipo de curva que está llevando. Como podemos ver, tiene más recuperados que fallecidos. Y vamos a ver el número de casos activos, 4.641 casos activos,
1.274 recuperados y 57 personas fallecidas. Vemos que Chile tiene un tipo de curva similar al de Italia. Los cambios no son bruscos como en otros países porque creo que están haciendo una considerable cantidad de muestras continuamente, de testeos. Ahora Ecuador. Ecuador tiene este tipo de curva, como vemos, con varios quiebres, algunos aplanamientos, pero el día de hoy presentó un aumento considerable. Y es seguro porque están comenzando a hacer más pruebas. Lo bueno es que tiene más recuperados que fallecidos. Y vamos a ver el número de casos activos: 6.496 casos activos, 368 recuperados y 297 fallecidos. En Argentina tiene este tipo de curva, como vemos en las últimas 2 o 3 semanas, tiene una tendencia de una forma diagonal, tiene más recuperados que fallecidos. Y vamos a ver el número de casos activos en Argentina: 1.518 casos activos, 375 recuperados y 82 personas fallecidas. Colombia tiene ese tipo de curva con algunos quiebres, una pequeña aceleración en los últimos 4 días, como vemos, tiene más recuperados que fallecidos. Y vamos a ver el número de casos activos: 2.196 casos activos, 197 recuperados y 80 personas fallecidas en Colombia. Brasil tiene ese tipo de curva que todavía no presenta desaceleración, continúa aumentando los casos exponencialmente y lamentablemente tiene más fallecidos que recuperados. Vamos a ver el número de casos activos en Brasil: es de 18.663, solo 173 recuperados y 1.086 personas fallecidas ya. Uruguay tiene este tipo de curva, como vemos, una diagonal con algunos aplanamientos, con algunos quiebres, tiene más recuperados que fallecidos. Y vamos a ver el número de casos activos: 273 casos activos, 214 personas recuperadas y 7 personas fallecidas. Como vemos, Uruguay todavía, en cuanto a decir que ha llegado al pico, todavía faltaría esperar, aunque está por ahora controlando la enfermedad. Bueno, ahora vamos a ver a Bolivia. Bolivia tiene este tipo de curva. Hace 3 días presentó un aumento considerable, pero ha vuelto a disminuir el número de casos nuevos. Tiene lamentablemente más fallecidos que recuperados. Y vamos a ver el número de casos activos: 253 casos activos, solo 2 personas recuperadas y 20 personas fallecidas ya. Venezuela tiene este tipo de curva con algunos quiebres al inicio, pero aplanamiento en las últimas 2 semanas. También tiene una considerable cantidad de recuperados y fallecidos también. Vamos a ver el número de casos activos: 82 casos activos, 84 recuperados y 9 personas fallecidas. Al igual que en Uruguay, tendríamos que esperar todavía para decir que ha llegado al pico Venezuela. Paraguay tiene este tipo de curva, como vemos, con varios quiebres pequeños y un intento de aplanamiento en los últimos 5 días. Tiene más recuperados que fallecidos. Y vamos a ver el número de casos activos en Paraguay: 109 casos activos, 18 recuperados ya y 6 personas fallecidas. México tiene este tipo de curva, es similar a la de Chile. Lo bueno es que también tiene una considerable cantidad de recuperados. Y vamos a ver el número de casos activos. Hay 1.997 casos activos en México, 1.614 recuperados y 233 personas fallecidas. Estados Unidos, que tiene el tipo de curva más complicado y aumento que estamos viendo, tiene este tipo de curva. Vemos un ligero aplanamiento en los últimos 5 días, tiene más recuperados que fallecidos. Y vamos a ver el número de casos activos en Estados Unidos: 456.993 casos activos, 28.837 recuperados y 18.746 personas fallecidas en Estados Unidos. Ahora vamos a ver por último la letalidad y el porcentaje de todos los casos que ya se han recuperado. Italia, el día de hoy, la letalidad del COVID-19 es del 12.77%, es decir, de aproximadamente 100 personas que dan positivo, casi 13 personas fallecen. En cuanto a recuperados, se puede decir que ya del total de casos, el 20.64% ya están recuperados, es decir, del total de casos de 100, por decir, ya 21 personas están recuperadas. Ahora,
En Estados Unidos la letalidad es del 3.72% y la cantidad de recuperados el porcentaje de recuperados es de 5.72%. En Chile la letalidad es de 1%, el porcentaje de recuperados del total es de 24.17%. En Ecuador la letalidad es del 4.15% y el porcentaje de recuperados del total es de 5.14%. En Uruguay la letalidad es de 1.42% y ya tienen el 43.32% de recuperados de todos los casos. Perú, la letalidad es de 2.87% y en cuanto a recuperados, el 26.61% del total ya se recuperó. Brasil, una letalidad del 5.45% y solamente tiene el 0.87% del total de personas recuperadas. Argentina, una letalidad de 4.15% y recuperados 19% del total de casos. Colombia, letalidad del 3.23% y el porcentaje de recuperados es del 7.97% del total de casos. México, letalidad del 6.6% y el porcentaje de recuperados del total de casos es de 42% aproximadamente. Bolivia, letalidad del 7.27% y el porcentaje de recuperados es solamente del 0.73% del total de casos. Paraguay, 4.51% de letalidad y el porcentaje de recuperados del total de casos es de 13.53%. Venezuela, 5.14% de letalidad y ya cuenta con un 48% de casos recuperados. Bueno, esa sería la información al día de hoy. Y bueno, me gustaría saber cómo va la situación en sus países, las medidas que continúan tomando los gobiernos, para cuándo están proyectándose llegar al pico. Por decir, acá en Perú se dice que se va a llegar el 21 de abril probablemente al pico. Y bueno, también comentarles de que estoy pensando, en el caso de Estados Unidos, comenzar a quitar los datos de los primeros días para que nos permitan ver mejor los gráficos. Bueno, eso sería todo el día de hoy y nos vemos en el video de mañana, Dios mediante.